Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. Isaías enfoca su ministerio profético hacia la hermosura de la santidad de Dios y a la hermosura de la gran salvación obrada por el Mesías sufriente, que también es el Mesías triunfante. Jeremías enfoca su ministerio profético, desde luego siempre por el Espíritu Santo, hacia el juicio de Dios. Daniel enfoca su profecía y su ministerio profético hacia el reino de Dios. Y Ezequiel enfoca su visión profética hacia la gloria de Dios. Cuando Jacob vio a Dios, la vida de Jacob fue transformada. Cuando Isaías vio a Dios, aunque ya era profeta, el ministerio de Isaías fue renovado hasta decir: ay de mí que han visto mis ojos al Rey. Y así cada uno de los profetas hubieron de tener un encuentro con Dios y una visión de la gloria de Dios para poder sostenerse en medio de tantas dificultades y persecuciones y atropellos que Israel dio a los profetas, que el mismo Señor dice que a unos mataron, y llorando sobre Jerusalén dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas de Dios. Y estos hombres, para poder resistir la avalancha infernal, tuvieron que tener una visión de la gloria de Dios. Y Ezequiel, en el primer capítulo de su libro, nos da una descripción tan maravillosa de la gloria de Dios. Y ya Ezequiel, desde el primer capítulo, con esta visión, estuvo listo para obedecer a Dios. En el capítulo 2, Dios lo llamó y Dios le dijo: párate sobre tus pies, que voy a hablar contigo. Y lo llamó, y en el capítulo 3 le dio la encomienda, lo comisionó y le dijo: tú has de decir al pueblo lo que yo te diga, y si tú no hablares al pueblo lo que yo te dijere, el impío va a morir, pero yo voy a demandar la sangre de él de tu mano, por cuanto tú no le hablaste. Pero si tú le hablas, y aunque él no obedezca, tú serás limpio. Y encontramos a Ezequiel, que Dios mismo le dijo: yo te envío a un pueblo de dura cerviz, tercos, obstinados, desobedientes, pero no tengas temor de ellos. Y empieza Ezequiel su ministerio, pero que lo empieza y es llamado y ve la gloria de Dios cautivo en Babilonia. ¡Qué maravilla! Nosotros pasamos por una tribulación y una prueba y no hay gloria de Dios que nosotros podamos ver. Lo que vemos es el que nos falta, el que nos ofende, el que dijo, el que no dijo. Y perdemos la visión de la gloria de Dios. Pero Ezequiel estaba sentado junto al río de Quebar, en Caldea, en Babilonia. Y allí Dios lo llamó. Y allí vio un viento tempestuoso que venía del norte. Y un fuego envolvente. Y allí vio la gloria de Dios. Y allí vio el trono. Y allí vio los querubines en cautiverio, preso. Y allí preso, Dios le dio el llamado, lo comisionó y allí ministró en el cautiverio. Que Dios nos ayude
a nosotros cuando atravesamos días difíciles, que levantemos nuestros ojos al Dios de la gloria y a la gloria de Dios. Porque es entonces cuando Dios se va a hacer más glorioso ante nosotros. Cuando miramos la circunstancia, lo que nos rodea, nos desalentamos. Y cuando nos ven desalentados, siempre hay alguien que busca desalentarnos más. Y Satanás se aprovecha y nos puede dar un golpe fatal. La medida en que Dios puede usar a un hombre o una mujer es la medida de sus padecimientos. El que no quiera padecer está totalmente descualificado para ser un obrero de Dios. En el verso 1 del capítulo 8, en el 6º año, en el mes 6º, en el día 5 del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, allí junto al río de Chebar, en Babilonia. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Note que es el año 6º del cautiverio en Babilonia. Y es el mes 6º del año 6º. Y es el día 5 del mes 6º. Y allí hay 2 6 y un 5 que ya va a pasar para el 6. Y mientras yo meditaba y estudiaba, encontré que esto tiene una aplicación para nosotros hoy. El año 6º, el mes 6º, el día 5. Y ya se va a producir el 666. Pero estamos en el día 5. Todavía hay tiempo, aunque no es mucho, porque un día es fugaz. Pero tenemos tiempo de, si andamos un poco desviados, entrar al camino. Y si estamos alejados del camino, entrar al camino. Y mientras estén escuchando mi voz y la voz de los hombres de Dios, hay un momento de gracia para ti. Hay un momento de misericordia para ti. Frente a Ezequiel estaban los ancianos de Judá, sentados también delante del profeta Ezequiel. Y mientras ellos estaban sentados ante el profeta, nos dice Ezequiel, allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ahí había un grupo gobernante, los ancianos eran los gobernantes en el pueblo y especialmente en la sinagoga. Y allí estaban. Pero allí también la mano de Dios se puso sobre su instrumento. Quiera Dios, lo digo con todo mi corazón, quiera Dios que sobre cada predicador, sobre cada evangelista, sobre cada pastor, sobre cada maestro en las Escrituras, sobre todo hombre y mujer cristiano, la mano de Dios siempre esté posada. Y mientras la mano de Dios estaba sobre el profeta, miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Uno con aspecto de varón, que de los hombros para abajo era fuego,
y de los hombros para arriba era un resplandor. Y un hombre de Dios no puede estar prendido de fuegos extraños, no puede estar encendido de fuegos extraños, no puede estar encendido con el fuego de la política, no puede estar encendido con el fuego de la carne, no puede estar encendido con el fuego del dinero y de la ambición de hacerse rico, no puede estar encendido con el fuego de un evangelio de prosperidad y de mundanalidad. Tiene que estar encendido con el fuego de la gloria de Dios. Y si no puede estar encendido con el fuego de la gloria de Dios, desocupe el púlpito y déjeselo a uno que está encendido de la gloria de Dios. Y si estudió psicología, pues aplíquela, deje el púlpito y váyase con su psicología a engañar a los que no saben otra cosa. Pero el pueblo de Dios no la necesita, porque el pueblo de Dios tiene al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo del corazón. Y no solo el Espíritu Santo sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, pero el Espíritu Santo escudriña la mente del Padre, porque Él es Dios, aleluya, y nos trae a Dios a nosotros por la obra milagrosa del Espíritu. Tanta consejería que se oye a veces por las emisoras. ¿Consejería para qué? Para decir torpezas filosóficas y psicológicas. No hace falta. Pueblo de Dios, alerta. Métete en la palabra de Dios. Abre el corazón al ministerio único y sin igual del Espíritu Santo. Los psicólogos metidos en los púlpitos emplean métodos regresivos y toman la mente de la persona y la van retrocediendo hasta la infancia y hasta el vientre de la madre. Y muchos quedan locos. Y muchos se quedan como niños. Les regresan la mente hasta la edad de 5 años y así se quedan. Y otros los meten al vientre de la madre y así se quedan como vegetales. Nosotros no lo necesitamos. Esas son tácticas y tramas diabólicas. El Espíritu Santo basta. ¿Cuántos lo creemos? La palabra de Dios basta. ¿Cuántos lo creemos? Lo que hay que estar llenos del fuego del Espíritu. Pedro era un cobarde y negó a Cristo. Y hasta agarró una espada para cortarle la cabeza a un soldado. Pero después Pedro en el aposento alto se llenó del Espíritu Santo y tomó la espada de la palabra, lleno del fuego del Espíritu Santo. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas. Y Dios tiene cosas tremendas, porque a lo mejor sí, y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel ven acá, quién sabe, Ezequiel dice que estoy aquí delante de los príncipes, que estoy aquí delante de los ancianos. Entonces Dios hizo así, mira, yo no sé cómo lo hubiera hecho conmigo, porque me quedan poquitos. Lo cogió por aquí, por las guedejas, así se lo llevó. Y a veces Dios nos tiene que agarrar a nosotros así también. ¡Aleluya!
la agarró por las guedejas de la cabeza y el Espíritu Santo me alzó entre el cielo y la tierra. Y así es que los hombres de Dios tenemos que vivir y ministrar. Ni con los pies pegados en la tierra, pero todavía no podemos llegar al cielo porque hay algo que hacer. Es aquí entre el cielo y la tierra, ahí, llenos de Dios. Me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Lo llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. La puerta del norte fue por donde Nabucodonosor y sus tropas entraron a Jerusalén. Por la puerta del norte era por donde entraba toda la idolatría y toda la corrupción. Porque esas cosas siempre entran, no por la puerta principal. Siempre buscan una puertecita. Y allí estaba la imagen del celo que habían metido por la puerta del norte. Probablemente una imagen de la diosa cananea Aserá, la diosa de la fertilidad. Dicho de otro modo, la diosa de la prostitución. Y allí tenían esa diosa en el templo. La diosa que provoca celos, porque Dios es celoso de su gloria y de su casa. Y aquí allí estaba la gloria de Dios de Israel. Bueno, fíjese usted, estaba ese demonio allí, pero Dios, que es grande en misericordia, todavía la gloria de Dios estaba allí. Y hoy día muchos reclaman, Dios está con nosotros, y las almas se salvan, y hablamos en lengua, pero hay que ver y hay que buscar que la gloria de Dios no esté a punto de apartarse ya. He aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, en el capítulo 1. Allí él vio la gloria de Dios. Me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Dios se la mostró. Y Dios le muestra a sus siervos donde hay pecado y maldad. Y Dios inspira a sus siervos para señalar situaciones que Él mismo no conoce. Y así es mejor, que uno no conozca ni sepa nada. Porque si a uno le cuentan algo y después uno lo suelta de aquí, sin haber hablado con la persona aludida personalmente, y toma el púlpito como trinchera para atacar a otros, pues está realizando un trabajo negativo. Es mejor hablar con la persona si sabe algo. Y cuando no sepa nada, el dueño del rebaño, el pastor del rebaño, sabe cómo anda la ovejita tal. Alabado el Dios de la gloria. Me dijo entonces el Señor, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Así que fíjese Dios tan longánime, tan misericordioso, que en nuestros tiempos nos dice Pedro que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que Él no tiene su venida por tardanza. Pues entonces Dios, el Dios de dioses, el Dios creador, el Dios soberano, que no tiene que pedirle ni darle cuentas a nadie, en su misericordia, le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, tú no estás mirando cómo este pueblo me trata. Fíjate, mira esa imagen.
y me quieren echar de mi santuario. Hacen estas cosas para que yo me vaya de mi santuario. Todavía con aquel demonio allí, Dios decía, este es mi santuario. Porque desde cuando Dios debió haber destruido templo y gente y todo. Cuando le meten esa imagen, la reina de las prostitutas, la meten al santuario. Pero Dios es bueno y Dios es paciente. Pero llegará un día que Él ha establecido en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Y se habrá acabado la gracia y la misericordia. Y Dios entrará en juicio con esta tierra como entró en juicio con Israel en este tiempo. Pero verás abominaciones mayores. Y si nosotros estamos viendo cosas terribles hoy, hermano, miremos la gloria de Dios, que vienen cosas peores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y he aquí en la pared un agujero. Me dijo, hijo de hombre, cava. Ahora en la pared amplía ese agujero. Y cavé la pared. Y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, toda clase de inmundicia. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. A Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estos eran gentes del gobierno, no eran sacerdotes, eran ancianos, pero habían invadido, habían usurpado el sacerdocio. Y tenían incensarios y tenían incienso y movían el incensario en medio de cuanta culebra y cuanto reptil y cuanto ídolo había. Bendito el nombre del Señor. Y hoy con dolor hay que decir, porque a uno se le parte el corazón ante las cosas que están sucediendo, especialmente, no tanto en las denominaciones históricas, que siempre están ahí, han estado en la cerca misma, un poco del mundo y otro poco de Biblia, pero con dolor hay que decir que denominaciones y concilios pentecostales y de avivamiento han dejado a un lado lo que le dio vida a este movimiento de Pentecostés en este siglo. Y ahora también han echado mano a los embelecos humanos. Y ya si no hay un máster, ya no se puede ser pastor. Pero esos pioneros que vinieron aquí a Puerto Rico en el 1916, que tuve el privilegio de que muchos de ellos fueran mis pastores, esos no venían con una credencial, no venían con un diploma, con un bachillerato, ni con un máster, ni tampoco con un doctorado. Ellos venían con un doctorado bíblico, porque usted con un doctorado no le puede decir a un demonio, demonio, vete de ahí, en el nombre de Jesús. Pero esos traían un doctorado en poder de Dios para echar fuera a los demonios. Amén. Alabado sea Dios. Y por eso está el movimiento de Pentecostés en el mundo. Por esos pioneros. Porque es que lo necio, lo vil, lo menospreciado, escoge Dios para avergonzar a los grandes y a los potentados. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y no es que los profesionales no puedan ser hombres y mujeres llenos de Dios. Ninguno de los de hoy escaló la posición intelectual de un Pablo,
de un Saulo de Tarso que podía alternar con todos los filósofos, todas las escuelas de filosofía de Atenas, que dominaba varios idiomas. Y una vez fue a Atenas y predicó un sermón que está registrado en el libro de los Hechos, bastante matizado de filosofía. Y Pablo salió de Atenas con la cabeza baja, porque no tuvo éxito. Y de Atenas fue a Corinto y predicó como tenía que predicar. Y después le escribió a los corintios y les dijo: porque ustedes saben que cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, como había ido a Atenas, sino con poder y demostración del Espíritu. ¡Aleluya! Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, en filosofía de hombre, en psicología de hombre, sino en el poder de Dios. Estos intrusos con el incensario, meciendo el incensario, y una nube de incienso para los demonios, porque no era para Jehová. Porque donde hay muñecos, donde hay estatuas, donde hay imágenes, donde hay bustos, sea de Buda, sea de Confucio, sea de Mahoma, sea de Zoroastro, sea de San Pedro, sea de San Pablo, sea de la Virgen, sea de San Caralimpio, sea de San Pascual Bailón, allí no está Dios. Y aquí estaban estos intrusos, meciendo el incensario y una nube de humo que no era para Dios. Y hoy también hay muchos intrusos en el ministerio y en los púlpitos, que si no tienen una estatua de la diosa cananea de la fertilidad, o sea, de la prostitución, la practican. No tienen la estatua allí en bloque ni en madera, pero la tienen en su propia vida, en su corazón. La imagen y la estatua del adulterio, que se les dibuja completita en la mente lasciva y concupiscente. Amén. Y están en los púlpitos, intrusos. Cuando un pastor cae en adulterio, está descualificado por la Biblia de seguir ese ministerio. Lo que tiene es que llorar su pecado en el altar, en el santuario de Dios, y que Dios lo perdone. Y Dios lo perdona, pero ya no puede ser más pastor, porque ya no es dechado de la grey, no es un ejemplo de la grey. Y habrá muchas mentes pensando, muchos esposos y muchos padres de hijas, lo mirarán, si lo hizo con simplicidad, no sirven, intrusos. La ley de la casa de Dios, dice la Biblia, que es la santidad. Y la santidad tiene que empezar desde acá. Pero que esto no es para que nos acobardemos. Esto es para que hagamos como Dios le dice a Ezequiel: ponte derecho sobre tus pies que voy a hablar contigo. No hay que doblar la cerviz ante el pecado, ante el adulterio, ante la fornicación, ante todas las cosas que hoy están sucediendo, ante esos evangelios de prosperidad, de fe fatula, de fe ficción, de fe fracaso. No hay que doblar la cerviz sobre esto. Tenemos que estar firmes, parados sobre nuestros pies, sobre la roca inconmovible de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor le dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Y luego que Ezequiel vio toda esta cosa, Dios le dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra.
Jehová se ha ido de la casa si nosotros hemos metido aquí hasta Dios y la estamos adorando y le estamos regando incienso. Jehová andará lejos por allá. Él no nos ve. Amén. Y con dolor también hay que decir de líderes evangélicos y líderes de concilio que creen que Dios no los ve. Dios los está mirando. Y como ellos no hacen caso del ojo de Dios, Dios le manda policías atrás. Bueno, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Bueno, y hoy se habla mucho del norte, de que todo esto viene del norte. Pero yo quiero decirles que no es del norte. Que si uno va a fijar un punto geográfico, no es el norte. Porque al norte llegó de Europa. Y a Europa toda salió de Francia, París. Y a París llegó del infierno, del diablo. Y el mismo diablo de París y de Europa y de Estados Unidos y de Puerto Rico es el diablo que opera también en Puerto Rico. El diablo no es mejor en Europa que en Puerto Rico. Ni los puertorriqueños somos mejores que los chinos. La naturaleza humana es la misma en todo el globo. Caída, corrompida, paganizada. Y aquí Dios nos tiene para enfrentarnos a los poderes del infierno y de las tinieblas y levantar en alto la palabra de Dios, el evangelio de Dios. ¿Cuántos creemos que disfrutamos de un privilegio grande de parte de Dios? ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esto. Fíjese usted, eso cada vez es peor, y cada vez es peor, y cada vez es peor. Y me llevó al atrio de adentro, de la casa de Jehová. He aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, hacia el este. Eso dentro del atrio. 25 hombres con sus espaldas al templo de Dios y de frente hacia el este. Y ellos estaban de frente al sol, adorando al sol, inclinándose delante del sol y dándole las espaldas al Dios que hizo el sol. Y dándole las espaldas al Dios que lo sacó del cautiverio de Egipto. Y dándole las espaldas al Dios que le dio pan de ángeles en el desierto. Al Dios, aleluya, que les dio pan en el desierto. Que les dio agua de la roca herida. Al Dios que los mantuvo 40 años en el desierto. Y la ropa no se envejeció, ni los zapatos. Según iban creciendo los muchachos, los zapatos también crecían. Ese es un Dios, aleluya, que merece toda nuestra adoración. Pero esos manganzones le daban la espalda a Dios y adoraban al sol. Y hoy, de que los hay, los hay. Con etiqueta de cristianos, con credenciales de pastores, dan sus espaldas al Calvario, dan sus espaldas al Señor y le dan el frente al enriquecimiento, a las comodidades, a la diosa comodidad, y no quieren padecer y no quieren sufrir, y dicen que en el evangelio hay que ser rico, y el que es pobre es porque no tiene a Dios. Como si Job no hubiese tenido a Dios. Como si el hogar donde nació Jesús no hubiesen tenido a Dios. Que no tenían ni para pagar dónde hospedarse. Como si Cristo hubiese nacido en un pesebre
porque no había ni para pagar donde acomodarse. Es que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pero para enriquecernos, no de dólares, para enriquecernos de su gracia, de su salvación. Bendito el Señor para siempre. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y he aquí que aplican el ramo a sus narices. Ese es un dicho que significa, no se cansaron de llenar la tierra de maldad, de corrupción, de idolatría, y entonces han traído las imágenes a mi propia casa. Amén. Y ese dicho, el ramo en las narices, significa, han traído todo eso para burlarse de mí. Y hoy a mí se me parte el corazón cuando tengo que decir estas cosas. Gente que estuvieron llenas de Dios, llenas del Espíritu de Dios, hace años atrás. Hoy, cuando ven que hay todavía pueblo que alaba a Dios, que glorifica a Dios, que cuando desciende el poder del Espíritu Santo, se estremecen los cuerpos. Hay quienes dicen, predicadores, pentecostales, dicen, esos son resabios pentecostales. Pero esos resabios del 1916 les ha dado a ellos las posiciones ejecutivas, social, económicas, aprovechándose del dolor y del esfuerzo y de las agonías y de la hambre de aquellos pioneros. Que estamos en el 665 y ya nos vamos. Y los entuertos tienen que enderezarse. Y como hay una influencia tan terrible y tan diabólica en el sector evangélico en general, nosotros no queremos ser envueltos ante esa marejada de mundanalidad y de pecado que azota las iglesias. Nosotros nos paramos firmes, derechos sobre nuestros pies y rechazamos toda imitación, rechazamos todo lo que no es de Dios y mantenemos firme la sana doctrina en el nombre maravilloso de Jesucristo. Esta es una convención de jóvenes, pero si el Señor alarga un poquito el 5, estos son los pastores de mañana. Y ustedes tienen que concientizarse bien, que aquí no se viene a jugar, que aquí no se viene a ofrecer un título. ¡Ay! Para que me digan reverendo. No. Aquí hay que doblar el lomo. Aquí hay que humillarse. Aquí hay que trabajar. Aquí hay que rendir trabajo. Aquí hay que ganar almas. Amén. Amén. Y si tienes un bachillerato, un máster o un doctorado, haz como San Pablo, que se dio cuenta que no le ayudaba para ganar almas y lo echó en la cesta de los desperdicios. Y dijo, y lo que para mí era ganancia, lo he reputado como basura. Pero hoy, lo digo con dolor en mi corazón y Dios lo sabe, no lo digo en sentido de crítica, es una situación que hay y hay que señalarla. Hay un entierro de un hombre de Dios, un veterano, y él pidió que fueran cantando por las calles del pueblo, y el grupo de la iglesia iba cantando, pero había predicadores que como ya son grandes, se les ha hinchado el pecho y mucho más la cabeza, pues no cantaban. Y un hermano que iba atrás, bendito sea Dios como estamos, que ya no cantamos, los obreros no cantamos, los obreros iban hinchados.
¿De qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo, todas las riquezas del mundo, todos los títulos del mundo, todas las menciones del mundo, todos los reconocimientos del mundo? ¿De qué le vale al hombre que tuviere todas estas cosas, que se codee con las autoridades, con la judicatura, con los legisladores y pierde su alma? Porque esa hinchazón es fatal. Porque antes de la caída viene el ensalzamiento. Por eso aquí nosotros seguimos las huellas del humilde Nazareno. Entonces Dios le dice a Ezequiel: como ellos hacen todo esto, yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, pero yo no los voy a oír. ¡Qué terrible! Podemos hacer lo que querramos, pero un día llega que se acaba la misericordia. Y llega un día que por más que lloremos, Dios no oye. Como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y después la procuró para atrás. Y lloró, y lloró, y lloró. Pero no le fue restaurada. Y a Judas le pesó haber vendido al maestro. Y dijo: he vendido la sangre, he entregado la sangre inocente. Y no hallando un psicólogo, ni un terapista de teoterapia, de psicoterapia, de psicosomoterapia y de otra terapia más profunda que hay, que es la que deja a la gente como vegetales, no encontró nada de eso, porque lo hubiesen puesto a ahorcarse más pronto. Uno de estos terapistas, como esto está tan floreciendo, el Espíritu Santo me pone a aclararle al pueblo estas cosas. Uno de estos terapistas en Caracas manejó la mente, óigame bien, de una doctora en psicología, creyente, doctora en psicología. Y uno de estos parece que usó esa última terapia más profunda, que eso ya es, se dan de mano con el diablo ya. Y se quedó loca. Y cuando se quedó loca, este manganzón dijo: bueno, a esta hay que dejársela al Espíritu Santo. Él la volvió loca con su terapia. Y ahora dice: hay que dejársela al Espíritu Santo. Hay que dejársela al Espíritu Santo desde el principio. Bendito el Señor para siempre. Alabado sea Dios. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Porque Dios dijo: ahora es que voy yo y no perdonaré. El tiempo de perdonar era antes, ahora no. Y van a gritar y yo no voy a oír. Y entonces dice: llegó el tiempo de los verdugos. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Los verdugos llegaron a la ciudad de Jerusalén en tiempos de Ezequiel. Pero por estos lares hay muchos verdugos. Amén. Aleluya. Y estamos en el tiempo de los verdugos. Las drogas, la prostitución, el adulterio, el divorcio, el recasamiento, el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, verdugo, la pornografía, escrita y por televisión, verdugo.
que lo mismo asesinan moralmente al anciano de 100 años que al niñito que se sienta delante de la televisión. Verdugos. Y estos verdugos, amparados por leyes estúpidas que favorecen al malo y al mal. Amén. Alabado sea Dios. Porque se aprueba una ley que parece que está buena, pero estúdiela bien, el 99% tiene una escapadita. Y los abogados con tecnicismos legales, aun cuando el criminal haya confesado que él lo mató, entonces, como el policía llegó muy temprano y no esperó que lo acabara de matar y arrancarle la cabeza, como se lo llevó el policía, entonces un tecnicismo legal que el policía, que si yo qué, que no debió hacer, que tenía que esperar, y sale absuelto. Y no se asuste y siga alabando a Dios. Verdugos. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, esa puerta problemática del norte, que todo lo malo entra por ahí, pero que no es el norte de Puerto Rico, es que está Estados Unidos. No se olviden que Satanás, antes de ser diablo y Satanás, estando arriba, dijo, voy a las partes del norte y allí me sentaré. Así que el diablo quiso apoderarse del norte. Y claro, con relación a la tierra, la morada de Dios está para el norte. Y allá él quiso ir. Pero como no pudo entrar, se quedó en el espacio. Lo tiraron del cielo como perro sarnoso, pero se quedó. Siempre entrando por la puerta del norte, que es por donde entra toda la suciedad, porque él es un sucio. Bendito y alabado el Dios de la gloria. 6 varones, allí está otros 6 fatídicos. Venían del camino de la puerta del norte, de arriba. Y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir, para matar. Pero además de ellos, había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Además de esos 6 verdugos, vino uno vestido de lino. Aleluya. Aleluya. El lino está conectado con la gloria de Dios. En el libro de Éxodo, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo y el sacerdocio, se mencionan 35 veces la palabra lino, vestidos de lino. Hasta la ropa interior de los sacerdotes tenía que ser de lino. La cortina interior del tabernáculo, lino, bordado de oro. La verja alrededor del tabernáculo, lino. Y este vestido de lino no era un verdugo. Los verdugos meten miedo. Alabado sea Cristo. Un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios se elevó de encima del querubín. Cuando llegaron esos verdugos y el hombre vestido de lino, la gloria de Dios, que todavía estaba sobre la tapa del arca, entre las figuras de querubines, ya empezó a salir. Ya empezó a salir. Mientras tanto estaba allí, pero ya empezó a salir. Y se posó
sobre el cual había estado al umbral de la casa. Se puso en el umbral de la casa, en la puerta del lugar santo. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que Dios, cuando va a derramar juicio, Él sabe que hay justos. Y cuando le dijo a Abraham, a Lot, que saliera, que iba a destruir, le dijo a Abraham que le dijera a Lot que saliera, que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham le dijo: oh Dios, pero si hubieran 40 personas, tú destruirías, justas, 40 personas justas, tú destruirías las ciudades. Y Dios le dijo: no, por amor de esas 40 no. Y si hubiera 30, Señor, por amor de esas 30 no las destruiría. Y si hubieran 20, por amor de esos 20 no la destruiría. Y si he hallado gracia en tus ojos, si hubieran 10, por amor de los 10 no la destruiría. Pero no había 10. Y ahora llegaron los verdugos. Pero está el ángel de Jehová, vestido de lino fino. Aleluya. Y la gloria de Dios sale del lugar santísimo a la entrada del lugar santo. Ya empezó a salir la gloria de Dios. Y a muchas vidas, y a muchos pastores, y a muchas denominaciones, la gloria de Dios le está saliendo. Se está saliendo. Y a veces dicen, como al principio, pero parece que está siendo tarde ya para volver al principio, porque ya el pecado se ha apoderado. Bendito y alabado el Dios de la gloria. Aleluya. Y le dijo, con ese tintero y esa tinta, marca la frente de los hombres que claman, que gimen, que lloran, que se humillan delante de mí al contemplar tanta vileza. Márcalos a eso. Amados, y conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y uno puede tener una etiqueta tremenda, amén, pero Dios lo conoce. Y puede que una persona que nadie se da cuenta ni lo menciona, Dios lo tenga marcadito para su protección y su misericordia. ¿Cuántos queremos ser de los marcados de Dios? Porque los que Dios marca, el diablo los conoce. Los que Dios marca, el mundano también los conoce. Y le dice, mira qué fanático, mira para allá. Si ya eso pasó, eso era al principio. Ya Dios no se fija en eso. Así decían esos manganzones allí en el templo de Jerusalén. Ya Dios no ve, ya Dios se fue de aquí. Nosotros hemos metido esta imagen aquí, ya Dios no está aquí. Y hoy muchos dicen, Dios no se fija en eso, Dios no ve, ¿qué le interesa a Dios eso? Pero Dios sí le interesa. En el tiempo de marcar, alabado sea Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios sabe marcar los que son suyos? Bendito su nombre para siempre. Ponles una señal en la frente. Y los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, y yo lo oí, a los otros,
pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Mis queridos hermanos, mire, todos sabemos que el Señor viene pronto a levantar su iglesia, ¿verdad que sí? Pero si a nosotros nos tocara subir antes de levantar la iglesia el Señor, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros damos paso. Si damos paso en dirección de desagradar a Dios, hoy, mañana, la semana que viene, y en un momento de bendición y de manifestación, pues, ay Dios mío, perdóname Señor, que yo quiero, y pasa ese momento, y por ahí seguimos, vamos a llegar a un sitio, a una línea, vamos a cruzar una línea donde la cruzamos y ya no hay retroceso. Aunque estemos viviendo, aunque estemos en la iglesia, aunque cantemos, aunque prediquemos, pasamos una línea y de ahí ya no hay retroceso. Así es que como nosotros estamos esperando al Señor de un momento a otro, y nosotros tampoco sabemos cuántos minutos después de este culto o durante este culto nosotros vamos a estar viviendo, a nosotros nos conviene y tenemos que estar preparados esperando ese momento, aleluya, cuando el Señor llame a la iglesia o nos llame a nosotros particularmente. Bendecido sea el nombre de Dios. Y salieron y mataron a todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos. Y entonces Dios dijo, pues, esa casa ya está contaminada. Y era totalmente prohibido por Dios que un cuerpo muerto entrara a la casa de Dios, al tabernáculo y al templo. Pues ahora Dios dice, pues tiren muertos ahí. Si ya ellos habían profanado el tabernáculo y el templo, tiren muertos ahí, tírenlos, llenen el atrio de muertos. Y cuando Israel se fastidió, se cansó con el pan que Dios le mandaba del cielo, que pedían carne, pues Dios le mandó carne, y le mandó codorniz, dice, hasta que le salgan por las narices. Y el que quiere carne, pues que coma carne. Amén. Y el que es justo y santo, santifíquese más. Y el que es injusto y quiere seguir siendo injusto, siga su trayectoria. Y si usted se ha propuesto no servir a Dios, escogea a quién sirváis. Y si no quiere servir a Dios, ¿qué hace metido en una congregación estorbando? Alabado sea Dios. Hay otros que son sinceros y reconocen que son débiles y admiten que son débiles, pero quieren progresar y quieren superar. A esos hay que abrirle los brazos, hay que ayudarlos, hay que orientarlos, hay que orar con ellos, hay que interceder con ellos, hay que tener misericordia y compasión de ellos. Cuando ellos iban matando y quedé yo solo, Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé a Dios y dije, ¡ay, Señor Jehová! Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y en esta hora nosotros tenemos que interceder por la intercesión de Ezequiel, porque Ezequiel era sacerdote y Dios lo hizo profeta. Era sacerdote y era profeta, y como profeta no se olvidaba de interceder. Y empezó a interceder: Jehová, vas a matar a todo el remanente de Israel. Y nosotros hoy tenemos que interceder. Tenemos que interceder por el rebaño, por las ovejas,
Tenemos que interceder no solo por esta obra del movimiento misionero mundial, tenemos que interceder por todos los hermanos, de todas las iglesias, de todos los concilios, de todas las denominaciones, por todo el pueblo, interceder, clamar, gemir, llorar en la presencia de Dios. En esta tarde, en la presencia de Dios, yo lloraba, yo gemía, yo mencionaba organizaciones, concilios, hermanos, compañeros, y yo gemía, y yo lloraba, y yo me postré en la presencia de Dios y me tiré al piso llorando, gimiendo por el rebaño, por el pueblo, por los obreros. ¡Aleluya! ¡Alabado Dios! Que Dios nos ayude a interceder. Porque a todos nos gusta estar en el púlpito, el evangelista tal y Pascual y Pascual, evangelista internacional, intercontinental, intercolonial, interplanetario, interesado, de todos estos inter. Pero no es a muchos a quienes les gusta doblar su rostro, sus rodillas, su cuerpo, humillarse, caer sobre su rostro delante de Jehová en intercesión, en aflicción, en súplica, aleluya, por el pueblo. Alaba a tu Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve, Dios se fue de la tierra. Y hoy hay teolocos, iba a decir teólogos, pero la verdad que son teolocos, que dicen que Dios se murió. Eso quisieran ellos, que Dios se muriera, para que no los mandara al lago de fuego. Amén. Y he aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió y dijo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Cumplió la orden de Dios. Y nosotros tenemos que cumplir el mensaje con el mensaje de Dios. Amén. Hay que ponerle paños tibios. Tenemos que dar el mensaje, porque Dios lo demanda de nosotros. Bueno, aunque sea 2 minutos, vamos al 10 y terminamos. Miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. Y vayamos notando que la gloria de Dios se sigue alejando del santuario. Bendito y alabado el Señor para siempre. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió la mano y le dio del carbón encendido, y él salió y la regó por toda la ciudad. Ese era el fuego del juicio de Dios sobre la ciudad. Y al vestido de lino fino se le dice, entra entre los querubines, entra dentro de las ruedas, y las ruedas y los querubines representan la gloria de Dios y representan el mover del Espíritu Santo. Esas ruedas se movían y los querubines se movían al unísono, y allí estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, y nosotros tenemos que entrar a esas ruedas de gloria, a esas ruedas de poder, a esas ruedas
del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y cuando entramos, los querubines, aleluya, que son los que están allí ante el trono de Dios, poco bajo del trono de Dios, porque los serafines ardientes están en la parte alta de la gloria de Dios. Aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Dios, porque allá en el cielo están los querubines, están los serafines, están los ángeles, pero Dios quiere aquí que sus hijos estemos irradiando de su gloria, de su presencia, de su poder, de su mansedumbre, de su piedad. Alabado sea el Dios de la gloria. Y este hombre vestido de lino entró y uno de los querubines le dio carbones encendidos en su mano. Amén. Y cuando nosotros entramos a la gloria de Dios, que dejamos de ser metódicos, que dejamos de ser mecánicos, que dejamos de estar midiendo los minutos mientras estamos orando, que tenemos todo tan computarizado, amén, que ahora hay gente que al salir le ponchan la computadora para ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que tienen que hacer, y viven una vida computarizada, amados míos. Pero nosotros, para entrar a la gloria de Dios, no podemos ponchar una tecla y allí estamos en la gloria de Dios. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Tenemos que dar tiempo para encontrar la gloria de Dios y la presencia de Dios. Bendito y alabado sea el Dios de la gloria. Y cuando entramos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios y al fuego de Dios, los querubines, el Señor, el Espíritu Santo, nos llena las manos de carbones. Aleluya. Nos llena las manos de fuego, porque estaba fuego de los hombros para abajo y el rostro resplandeciente. Y entonces nos llena las manos para compartir, para dar, para comunicar. Alabado sea Dios. Los ángeles o el hombre vestido de lino se fue por la ciudad y empezó a tirar carbones de fuego. Y se prendía en fuego la ciudad, pero en juicio. Pero a nosotros se nos dan los carbones del fuego del Espíritu Santo para tirarlo, para esparcirlo, para esparcirlo, para esparcirlo. Que se prenda el fuego, que se prenda el fuego, que se prenda el fuego. Y se prende el fuego aquí, y se prende el fuego aquí, y se prende el fuego entre los oyentes. Y los oyentes de Radio Revelación en Puerto Rico y en el Caribe y en Centroamérica se están prendiendo en el fuego del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Cuánto sentimos el fuego de Dios aquí en esta noche? ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Amén! Y Ezequiel oyó que se le ordenó a las ruedas. Allí dice ruedas. En inglés son rolling wheels. Ruedas que ruedan. Ruedas que ruedan. Ruedan, ruedas que avanzan. Ruedas que se mueven. Porque hay ruedas que no se mueven. Hay ruedas colgantes. Hay ruedas que son adornos. Hay ruedas que son muy sofisticados y siempre están colgados. Pero las ruedas de la gloria de Dios son ruedas que se mueven. Es el mover del Espíritu. Es el mover del Espíritu. Es el mover del Espíritu. Que se mueva el Espíritu Santo. Que corra el Espíritu Santo. Que corra la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre de Cristo para siempre. Alaba a tu Dios, mi hermano. Aleluya. Y cuando los querubines que están dentro de la gloria de Dios y de la presencia de Dios levantaron sus alas, la gloria de Dios se fue totalmente del templo. Y cabos, la gloria traspasada. Y nosotros estamos viviendo. Estamos en el 6, 5. Una cosita más y el 6. Una cosita más y el anticristo.
Pero antes de que venga el 666, estamos dentro del 5. Aprovechemos bien el momento. Trabajemos por Cristo. Porque pronto los querubines, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¡aleluya! ¡Aleluya! Va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo esto antes del 666. Pero gloria a Dios que antes del 666, antes de la matanza en Jerusalén, Dios marcó a los suyos. Y antes que el anticristo se manifieste, Dios tiene marcadito a los suyos. Amén. A los que no contemporizan con el mundo, a los que no se contaminan con el mundo y con su concupiscencia, a los que viven en santidad, en limpieza y en pureza. Eso Dios los tiene marcaditos y ahora no van a morir o no van a estar en medio de la matanza viendo familiares morir por perversos y malos. Ahora el Señor a los que tiene señalado y conoce el Señor a los que son suyos antes del terror del anticristo, aleluya, por cuanto has honrado mi palabra y has honrado mi nombre, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la redondez de la tierra. A eso, aleluya, el Señor se los va a llevar para el cielo en el levantamiento de la iglesia. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Algunos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. En parte es verdad y en parte es mentira. Porque como son tan poquitos los marcados, son tan poquitos los marcados, que el Señor se va a llevar. Pues todo el que no tenga la marca de Dios, no sube. Y como la gran mayoría se queda, la mayoría se queda. Pues bueno, los que se quedan dirán, adiós, esos fanáticos se fueron, aquí está la iglesia. La mayoría de la iglesia está aquí. ¿Ve? Es más, mire, los oficiales estamos completos aquí. Se quedó la iglesia. Se quedó la iglesia. Claro que se quedó la iglesia. Pero es la iglesia ecuménica que ya venía confabulándose con todos los líderes religiosos del mundo, rindiéndole pleitesía y besándole el dedo gordo del pie derecho. Claro, esa iglesia se queda. Esa iglesia se queda. Esa iglesia se queda. ¡Oh! Y adora a Dios. Ponte de pie y adora a Dios. Ahora vas a andar abajo y abajo. Aleluya. Aleluya. Amados míos,
aquellos que el Espíritu Santo y la palabra les ha hecho entender que necesitan acercarse más a Dios. Yo lo necesito. Y aquellos que son conscientes por la palabra y por el Espíritu Santo que necesitan acercarse más a Dios. O si hay entre nosotros personas inconversas que no se han entregado a Cristo, pase aquí al frente para que el Señor le marque como uno de los suyos, para que usted sea salvo, para que usted sea perdonado. Amén. Y si hay hermanos que están un poquito alejados, que se están entibiando o enfriando, pase mi hermano, pase mi hermano, pase mi hermano. Como si hay obreros de Dios que han estado un poco distraídos o distanciados, aleluya, y quieren un acercamiento con Dios y con los hombres que Dios ha puesto al frente de la obra. Pasen, mi hermano,